Gloria al Señor, familia en Cristo, nuevamente me da gusto estar con ustedes. Gracias por la oportunidad que me dan de abrir nuevamente sus casas para venir y escuchar la palabra del Señor. Para mí es un aliciente, es un ánimo de que ustedes tengan interés para escuchar la palabra del Señor. Así pues, gracias a Dios por la oportunidad que hemos venido manteniendo pese a la pandemia, pese a muchas contradicciones en estos tiempos de las enfermedades, de los contagios, de dejar de trabajar y un montón de cosas. Tenemos oportunidad de tener un encuentro personal con el Señor. Así que esta hora y cuarto, hora y media, lo que sea, es el tiempo del Señor. Así que vamos a tener un momento de reflexión acerca de la palabra del Señor. Amén. Bueno, hemos estado estudiando acerca de lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Cuando hablamos de esto, del misterio de la piedad, nos estamos refiriendo única y exclusivamente a el ministerio de Jesucristo. Y aquí dice, Dios, primeramente Jesucristo fue Dios, dice, fue manifestado en carne, vemos primeramente su divinidad, después vemos su humanidad, fue manifestado en carne, después justificado en el Espíritu, ¿sí? Y luego visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hemos estudiado ya desde hace unos 3, 4 meses sobre esta cita y bueno, hemos estado poniendo mayor énfasis en donde dice justificado en el Espíritu y visto de los ángeles. Y bueno, esto es lo que se da a entender, hermanos, que es predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles es que la obra, hermanos, de Cristo Jesús, en un primer momento fue dado para los judíos, pero ellos lo rechazaron. Entonces, hermanos, la palabra de Dios se volteó hacia los gentiles. ¿Quiénes son esos? Bueno, somos nosotros, los que no somos judíos, y todo el mundo, hermanos, que no es judío. Entonces, el Evangelio fue predicado a los gentiles. Amén. Ustedes recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la vida y el ministerio de Cornelio. Cornelio el gentil puro, que era un gentil y bueno que juntamente con Pedro, él recibió una visión, una visión de que, del cielo, él veía, hermanos, animales cuadrúpedos y reptiles. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es que le dice Cornelio, ¿sí? Le encarga a uno de sus criados que vayan a la casa de Pedro, para que Pedro le explique ese entendimiento, esa visión. El mismo Pedro recibe también la misma visión, hermanos, entonces regresan los criados con Pedro a la casa de Cornelio, y bueno, es ahí en donde Pedro les explica la visión, es decir, que el Evangelio ahora había sido dado al mundo occidental, ¿sí? A lo que eran los hombres, el mundo gentil. Así pues, entonces nos damos cuenta que el Evangelio entonces ahora estaba dedicado a predicarle a los gentiles, gloria al Señor. Y bueno, esta visión de Pedro y de Cornelio nos va a servir como una antesala, como un arquetipo, hermanos, de lo que más tarde había de ser el apóstol Pablo. Y bueno, ya hablamos, hermanos, desde cuando fue la muerte de Esteban, bueno, primeramente, hermanos, fue el ministerio de lo que es el ministerio del apóstol, de Juan, eh, este, Juan, el que hablaba, voz que clama en el desierto, Juan Bautista, hermanos, de Juan Bautista. Después pasamos, hermanos, a hablar sobre el ministerio de Cristo, ¿sí? Lo que él había hecho, dar a conocer la palabra del Señor. Y posteriormente estuvimos hablando más acerca de la muerte de Esteban, ¿sí? Cómo es que a base de la muerte de Esteban la gente se fue y empezó a correr. ¿Por qué? Porque fueron los judíos que lo mataron. Entonces, hermanos, más que empezar a pagar el evangelio, lo que pasó es que con la muerte de Esteban muchos empezaron a huir prácticamente, pero dentro de sí llevaban el evangelio. Así que ellos abrieron sus casas, muchos de ellos abrieron sus casas, ¿sí? Y empezaron a recibir la palabra del Señor en sus casas. En algunos eran catacumbas, otros eran, pues a veces en los patios y en todos lados, pero vemos que el evangelio poco a poco empezó a crecer, de tal manera que el evangelio empezó a dar cada vez más y más y más frutos.
frutos. Y bueno, vemos que ya después el apóstol Pablo, en el día de Pentecostés, él va a predicar, ¿sí? Y primeramente se van a convertir 3,000 almas y después se van a convertir 5,000 almas, ¿sí? Y bueno, vemos que entonces Pedro empieza a salir, hermanos, a la obra misionera. Y lo que vamos a ver ahí es que precisamente el apóstol Pedro empieza a evangelizar. Y bueno, sí, y tenemos ya también ahí la participación de Felipe el evangelista. Y bueno, empieza a haber muchos, ¿no? Y con la muerte, sí, de Esteban, también, hermanos, muchos salieron. Pero lo que es importante es que el evangelio, sí, las cabezas principales de ese movimiento se crearon en Jerusalén. Esto eran, hermanos, los 12 apóstoles, ¿sí? Bueno, los 11 apóstoles y luego ordenaron a otro. Sí, entonces fueron los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, pero entonces ellos empezaron, hermanos, a mover el evangelio. Y posteriormente vamos a verlos que los apóstoles también ellos van a empezar, ¿sí?, a trabajar en otras misiones y van a levantar más obras. Pero si ustedes se dan cuenta, poco a poco empieza a crecer el evangelio. El evangelio empieza a ser predicado en Asia. Y ustedes recuerdan que había una mujer sirofenicia en tiempos de Jesucristo que le fue a pedir, hermanos, misericordia, ¿sí?, para que su hija fuera sanada, y Jesucristo se volteó y no le hacía caso, ¿sí? Pero entonces esta mujer, los apóstoles le habían dicho, bueno, despídela, que es molesta. Y resultó que Jesucristo dijo, no es bueno dar el pan a los perrillos. Es decir, el evangelio había sido dado a los judíos. Pero luego esta mujer dijo, sí, es cierto, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen, ¿sí?, abajo de las mesas. Entonces, en base a la fe de esta mujer, recibió el evangelio. Entonces, Jesucristo había dicho que el evangelio solamente iba a ser dado a los judíos, pero como ellos lo rechazaron, entonces vemos aquí ya el ejemplo de que el evangelio, hermanos, en base a la fe de esta mujer, que es un ejemplo de la cristiandad gentil, empezaron, hermanos, el evangelio se empezó a propagar. En un comienzo había dicho que no vayáis, ¿sí?, a otros lugares de samaritanos, pero entonces ahora ya vemos, hermanos, que el evangelio va a ser predicado en los mundos gentiles, en los gentiles. Gloria al Señor. Entonces, habíamos visto ya que que Pedro, sí, Esteban, sí, Felipe, habíamos visto que ya también varios apóstoles de ellos empezaban a hacer su obra misionera. Algunos tuvieron que morir, el caso de Esteban, pero finalmente, hermanos, el evangelio empezaba a producirse, empezaba a crecer, empezaba a multiplicarse, y eso es algo hermoso, hermanos, como las obras del enemigo querían detener el plan de Dios. Pero lo que sucedió es que Dios, hermanos, estaba sobre esas circunstancias y el evangelio empezó a difundirse. Amén. Bueno, ahora vamos a ver, hermanos, el caso de Pablo, el apóstol de los gentiles. Gloria al Señor. Bueno, entonces, si nosotros nos vamos primeramente a Romanos capítulo 11, Romanos 11, versículo 13. Y es muy importante, hermanos, que consideremos esto. Estamos hablando sobre el nacimiento, crecimiento y desarrollo de la iglesia y cómo cada una de estas personas va haciendo su obra. Bueno, aquí vemos, hermanos, sí, vamos a ver ahora en esta noche el ministerio del apóstol Pablo. Sí, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Observen, hermanos, Pablo fue llamado para predicarle no a los judíos, sino a los gentiles. Así que ahora vamos a ver, hermanos, la obra misionera del apóstol Pablo, que va a ser dedicada a los gentiles. No va a ser dedicada a los judíos, ¿sí? Ustedes recuerdan que para los judíos todavía no era el tiempo de ellos. Cuando ellos mataron, hermanos, a Jesucristo, se cerró la oportunidad del evangelio para los judíos, ¿sí? De acuerdo a Daniel, ¿sí? En el capítulo 9, ¿sí?, en las 70 semanas. Las 70 semanas, hermanos, la última semana, bueno, la semana 69 se cierra precisamente, hermanos, con la muerte de Cristo. Entonces, después se abre un gran abanico que ahora va a ser, hermanos, el llamado para el mundo gentil, que van a ser, hermanos, que se entienden como la última semana. Gloria al Señor. Y esta va a darse el tiempo para ser evangelizado a los gentiles, gloria al Señor, de las cuales tú y yo, hermanos, somos incluyentes en ese llamado. Entonces aquí vemos, hermanos, dice, porque a vosotros hablo gentiles,
por cuanto yo soy apóstol de los gentiles. Entonces vemos, hermanos, que Pablo es llamado, hermanos, a ministrar a los gentiles, ya no a los judíos, ¿sí? Bueno, ¿quién era Saulo? Bueno, Saulo en hebreo, hermanos, significa pedido. Así que, hermanos, el apóstol Pablo, él fue el que fundó muchas iglesias. Fundó iglesias en Asia Menor, fundó iglesias en Macedonia, y fundió iglesias también en Grecia. ¿Sí? Y vamos después a hablar cuáles fueron las que se fundaron en Asia Menor, cuáles se fundaron en Macedonia y después en Grecia. Gloria al Señor. Así que todas estas iglesias fueron levantadas por el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Sí? En un largo de tres viajes misioneros. Ustedes recuerdan, hermanos, que en un comienzo Pablo era un acérrimo atacante de los cristianos. Ustedes recuerdan que dice la escritura que cuando Esteban murió, hermanos, murió apedrado, ¿sí? Yo puedo pensar que Saulo o Pablo se estaba gozando, porque era un enemigo de los cristianos. Y cuando vio la muerte de Esteban, dice la escritura que sus prendas fueron puestas a sus pies, ¿sí? Bueno, no dice prácticamente que fue Pablo, pero dice que ahí estaba, Entonces sus prendas fueron puestas ahí. Así que podemos ver que Pablo era un archienemigo del Evangelio en un comienzo, ¿sí? Ahora, sobre su vida y su ministerio, ¿cómo podemos saber la vida de Pablo y su ministerio? Bueno, a través del libro de Lucas. Recordemos que el libro de Lucas, ¿sí? Bueno, y el libro de Hechos, perdón, fue escrito por el apóstol Lucas. Hechos fue escrito por Lucas. Y a su vez, toda la documentación que aparece en Lucas, muchas cosas, hermanos, fueron dadas también por Pablo, que lo acompañó, hermanos, que Lucas acompañó a Pablo en la obra misionera. De tal manera, ¿sí?, que si ustedes observan en el libro de los Hechos, en muchas ocasiones, dice, y fuimos, y estuvimos, y viajamos, y descendimos a las regiones. Cuando dice vimos, entonces estamos viendo, bueno, el narrador es Lucas, pero está hablando del ministerio terrenal del apóstol Pablo. De tal manera que entonces se da cuenta, ¿sí?, que en la obra misionera también en algunos casos estuvo el apóstol Lucas con Pablo y en otras ocasiones no. Pero entonces lo que es importante es que Lucas va a aportar mucha información, ¿sí?, acerca de cuando se escribió el libro de Hechos. Muchas cosas, hermanos, que aunque las escribió Lucas, se le deben a Hechos, ¿sí? Perdón, a Pablo, porque Pablo dio muchos argumentos para que se escribiera el libro de los Hechos, gloria al Señor. Además, podemos ver, hermanos, la obra misionera de Pablo, también a través de sus mismas epístolas, a través de sus mismas cartas también, gloria al Señor. Así que vemos, hermanos, que este es un dato importante de cómo podemos saber el ministerio de Pablo. Lo sabemos a través del libro de Hechos, que aunque lo escribió Lucas, mucha información fue dada por Pablo, gloria al Señor. Y aparte las cartas, las cartas mismas que fue el apóstol Pablo quien las escribió, ¿no? Donde él narra sus experiencias y su obra ministerial ahí. Ahora, fueron 13 epístolas, hermanos, que estas se le atribuyen a Pablo y todas están contenidas en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a Romanos, ahí mismo, Romanos capítulo 1, versículo 1, gloria al Señor. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Observen, hermanos, las palabras. Quiere decir que Pablo no era apóstol. Dice que él tenía un caminar, pero que no era apóstol. Dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, hermanos, Dios lo llamó. No fue él mismo que se puso. Mis hermanos, es muy fácil a veces identificar cuando un ministro es llamado por Dios y cuando uno se pone, ¿no? Primeramente, hermanos, en un ministro tiene que estar, hermanos, el corazón. Hermanos, debe de ser perseverante, ¿sí? Hermanos, cuando Dios llama a alguien, se muestra. Luego uno se da cuenta. Hermanos, ¿por qué? Porque da frutos.
porque es perseverante, hermanos, porque no le pesa, hermanos, lo hace como una profesión con amor. Hermanos, haya escasez, haya abundancia, o haya escasez, o haya pobreza, o lo que sea, hermanos. Y las regiones, hermanos, no importa. Cuando uno es llamado por el Señor, Dios pone el querer como el hacer. Así que, hermanos, aquí dice que Dios llamó a Pablo, es decir, no se puso él. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí es sumamente importante, dice, llamado a ser apóstol. Quiere decir, hermanos, que Pablo no era apóstol, hermanos, pero el ministerio se ejerce, hermanos, el nombre se ejerce caminando en ese ministerio. Gloria al Señor. Así que, hermanos, Pablo fue llamado a ser apóstol, pero no era apóstol. Ahora, si nosotros vamos aquí en Filipenses capítulo 1:1, vamos a ver, hermanos, 1:1 dice, ahora, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Nuevamente, hermanos, fue siervo es más, él no se consideraba en un primer momento ni siquiera llamado, sino que era un siervo, es decir, era un criado. Un criado, dice, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Bueno, Filipos, hermanos, la iglesia de Filipos, si ustedes se dan cuenta, es la iglesia que más quiso Pablo. Es la iglesia, hermanos, que le ayudó al apóstol Pablo en su ministerio. Porque muchas iglesias, inclusive la iglesia de los Corintios, era una iglesia, hermanos, sumamente pecadora, pero también era una iglesia que tenía muchos recursos. Y Pablo tuvo que trabajar mucho en esa iglesia y nunca recibió una ayuda. En cambio, la iglesia de Filipenses era una iglesia sumamente pobre, hermanos, y cuando Pablo estaba en la obra misionera, la gente de la iglesia de Filipenses le mandaba, hermanos, para ayuda, le mandaba recursos económicos para que Pablo pudiera continuar en su obra ministerial. Así que vemos aquí, hermanos, que Pablo no se consideraba ni siquiera apóstol. En Romanos, hermanos, está caminando, pero en un primer momento dice que Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ahora, el caso de Timoteo, ¿quién es Timoteo? Timoteo fue, hermanos, fue un joven que poco a poco Pablo lo fue entrenando, ¿sí? Y poco a poco, hermanos, Pablo se empezó a apoyar en él, y muchas veces en la obra misionera de Pablo, estaba estableciendo iglesias, después las levantaba, juntaba gente, hermanos, en las casas, y después, hermanos, él tenía que viajar para levantar otras iglesias. Y lo que hacía, hermanos, le decía a Timoteo, ¿sabes qué? Tú quédate aquí, en lo que yo voy y ando levantando otras iglesias. Entonces vemos, hermanos, que con el tiempo, hermanos, Timoteo era un criado, por decir así, era un siervo de Cristo, como dice aquí, siervo de Jesucristo, y finalmente, hermanos, con el caminar, también Timoteo se convirtió, hermanos, en un pastor. Gloria al Señor. Así que vemos entonces en Romanos, hermanos, bueno, aquí vemos en Timoteo que Pablo es un siervo. En Romanos vemos que Pablo está caminando en un apostolado, pero no es apóstol. Y en Primera de Corintios 1:1, gloria al Señor, 1:1, ahora dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Sóstenes. Entonces, ahora ya vemos, hermanos, que primeramente Pablo inicia su ministerio como siervo, después está siendo entrenado como apóstol, y finalmente, hermanos, él termina siendo apóstol de Jesucristo. Observen, hermanos, este caminar de este Pablo, ¿no? Ahora, para que Dios llame a Pablo, hermanos, a veces no se necesita tener mucha erudición, mucho entendimiento en muchas cosas, mucha preparación. Yo les he dicho, hermanos, a la iglesia, si tú amas al Señor y quieres servirle, no importa que tú tengas poca escuela o mediana escuela o que tú seas muy erudito en algunas áreas. Hermanos, si tú, hermanos, quieres servirle al Señor, pon el corazón. Y Dios pondrá las ayudas y pondrá la gracia en ti. Así que en este sentido, hermanos, Pablo era un hombre muy conocedor, hermanos, de la tradición judía, pero también él era romano, ¿sí? Gloria al Señor, y era un hombre muy ilustrado. Observen estas características del apóstol Pablo, cosas que no suelen ser, por ejemplo, en Pedro. Pedro era un hombre sin letras, era judío, ¿sí? Pero era un hombre muy, por decirlo así, muy incapaz en muchas áreas. En cambio, Pablo era exactamente lo contrario. Era muy erudito,
Pablo era muy capaz, hermanos, y era muy ilustrado. Así que, hermanos, esta es una gran diferencia. Por eso es que les digo, hermanos, cuando Dios te llama, hermanos, no necesitas que tú seas o muy erudito o que tú seas muy incapaz. Dios pone gracia en tu vida para que tú ejerzas el llamado a que Él te va a dar. Gloria al Señor. Así que vemos la gracia de Dios en la vida de la persona, hermanos, pero manifestándose. Gloria al Señor. Así que el apóstol Pablo fue quien escribió 13 epístolas, fue llamado por Dios, primeramente fue siervo de Dios, después fue llamado a ser apóstol y finalmente le fue apóstol de Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora, de su nacimiento, podemos decir, hermanos, que él era judío, de padres judíos. Es decir, hermanos, él era judío de padres judíos, ¿sí? Pero nació en una ciudad de Roma, que era Tarso. Así que, hermanos, su padre era judío, pero él era romano. Gloria al Señor. Así que vemos aquí una mezcla de dos cosas. Era judío porque tenía, hermanos, la sangre judía, pero era romano porque había nacido en tierras romanos. Y aquí vemos dos cosas importantes. Es decir, él aprendió, hermanos, el conocimiento, la erudición de la fe de los judíos. Conocía, hermanos, la vida, hermanos, de los apóstoles, de los profetas. Conocía a Moisés, sabía quién era Moisés, sabía quién era Abraham, quién era Jacob, quién era José. Era una persona altamente erudita. ¿Por qué? Porque de alguna manera sus padres le tuvieron que haber enseñado eso. Pero también dice la Escritura que Pablo era ciudadano romano. ¿Qué te parece ahí, hermanos? Así que si era ciudadano romano, hermanos, él poseía los mayores atributos. Es como decir hoy, hermanos, que él era de la realeza, ¿sí? Acuérdense que para entonces el mundo occidental conocido estaba controlado por todo lo que era, hermanos, la Roma imperial. Así que, hermanos, Pablo se sentía sumamente y profundamente orgulloso de sentirse romano. Pero también, hermanos, él disfrutó de la excelencia del conocimiento de la cultura griega. ¿Qué te parece? Hermanos, de la cultura griega, ¿sí? Vamos a ir poquito a poquito avanzando. En el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 3, dice: yo de cierto soy hombre judío. Observan, él era, hermanos, de ascendencia judía. Dice, pero nací en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado a los pies de Gamaliel. Gloria al Señor. ¿Quién era Gamaliel? Bueno, fue su mentor, fue su maestro, ¿sí? Y dice, estrictamente conforme a la ley y maestro, siendo celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Así que vemos dos rasgos, hermanos, importantes en la vida de Pablo. Primeramente, hermanos, él tenía ascendencia judía, pero también él había nacido en Tarso, ahí en Roma, ¿sí? Pero, hermanos, todo el ministerio de Pablo, su desarrollo, su crecimiento y todo, se dio, hermanos, en la misma ciudad de Jerusalén. Amén. Sí, hermanos, todo esto explica su alta cultura y su preparación. Así que tuvo una cultura helenística. Es decir, cuando hablamos de helenístico, es decir, que tuvo una cultura educado en las ciencias griegas. Porque, hermanos, vamos a hacer un poquito de un recuento histórico. Roma era el imperio de entonces. Era quien había subyugado, ¿sí?, a las demás provincias y todas le rendían tributo. Entonces, hermanos, pero recuerden que en un comienzo estaba la cultura griega. La cultura griega, hermanos, el máximo esplendor de la cultura griega se desarrolló a partir del siglo IV antes de Cristo, que se le conoció como el siglo de Pericles. Fue el siglo, hermanos, donde las artes, las expresiones griegas, la cultura helenístico, hermanos, y la cultura también griega a través de la filosofía. Estaba las artes, estaba la literatura, estaba la historia. Todo esto, hermanos, era la cultura griega, hermanos, y eso logró empalmar en todas las regiones conocidas. Pero posteriormente, cuando Roma conquista las ciudades, hermanos, bueno, lo que va a pasar es que Alejandro Magno, hermanos, muere, y luego Roma ocupa el imperio.
el imperio. Entonces, los ciudadanos romanos lo que van a hacer es que ellos van a absorber la cultura griega y esa se la van a dar a los hijos, de tal manera que hay una aculturación. Por eso se le llama la cultura helenístico-romano. ¿Por qué, hermanos? Porque la cultura griega, aunque ellos fueron dominados por los romanos, los griegos lograron controlar las almas de los judíos, de los romanos. Gloria al Señor. Entonces, vemos aquí que en el caso de Pablo, Pablo recibió esa impresión. Así que él era de padres griegos, ¿sí? Nacido en Tarso, ¿sí? Que era ciudadano romano, hermanos, pero de una, ¿sí? pero de una cultura helenística. Es decir, conocía, hermanos, la filosofía, lo que llaman la filosofía presocrática, Sócrates, Platón, Aristóteles, hermanos, y sí, Parménides, Heráclito y un montón de autores. Y si nos vamos a la historia, hermanos, estaba Heródoto, es el padre de la historia. Y si nos vamos a la literatura, estaba precisamente lo que conocemos como Homero, estaba ¿cómo se llama? Las tragedias de Esquilos, ¿sí? de Hesiodo y otros más, ¿no? Entonces, vemos que todo eso, hermanos, para Pablo no fue ajeno. Pablo conocía el ambiente cultural y conocía también las leyes romanas. Y finalmente, hermanos, era un hombre que había sido educado, hermanos, en toda la cultura, hermanos, toda la historia del judaísmo. Gloria al Señor. ¿Cómo ves esta capacidad del apóstol Pablo? Gloria al Señor. Vamos a Hechos capítulo 16. Dice Hechos 16:37. ¿Qué te parece, hermanos? ¿Cómo era Pablo? Así que, hermanos, estamos hablando con un hombre muy capaz y muy dotado, ¿sí? Dice, entonces Pablo le dijo, nos azotaron públicamente sin ser condenados, siendo hombres romanos nos echaron en la cárcel y ahora nos echan secretamente, no, de cierto, sino dejar que vengan ellos mismos y nos saquen. O sea, hermanos, Pablo estaba profundamente orgulloso de ser romano. Es como, mi hermano, yo me siento muy orgulloso de ser mexicano. Para nada yo he pensado, hermanos, ser árabe, ni ser francés, ni ser americano, ni nada por el estilo. Yo soy profundamente orgulloso, hermanos, en mis raíces. Yo me siento indio autóctono de la cultura prehispánica. Mi tesis, hermanos, fue sobre filosofía náhuatl. Mi tesis en filosofía, hermanos, fue sobre náhuatl. Así que conozco muchas cosas de náhuatl, ¿no? Bueno, pues entonces aquí vemos que Pablo estaba orgullosamente de sentirse ciudadano romano. En el capítulo 21, de ahí mismo de Hechos, ahora, capítulo 21, versículo 39, dice, entonces Pablo le dijo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Es decir, sus padres eran judíos, pero él era ciudadano romano. Ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Y te ruego que me permitas hablar al pueblo. Así que y ustedes van a ver, hermanos, en un discurso que Pablo, además de poseer una gran cultura, era un gran orador. Era un gran hombre que tenía mucha habilidad para la oratoria. Sí, gloria del Señor. Y en el capítulo 22, versículo 25, vamos a ver otro de los dotes del apóstol Pablo. Porque, hermanos, ¿por qué primeramente estoy resaltando esto? Porque, hermanos, él tenía mucha capacidad, hermanos, y lo vamos a ver cómo él logró levantar muchas iglesias. Dios le dio, hermanos, habilidades espirituales, pero él tenía habilidades, hermanos, prácticas, habilidades materiales en ese sentido. Y dice, y cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un hombre romano sin ser condenado? Gloria al Señor. Entonces observen, hermanos, que él estaba haciendo gala de su ciudadanía. Gloria al Señor. ¿Sí? Así que él era un hombre culto, era un hombre helénico y pertenecía a la aristocracia de los judíos, además, y también un conocimiento profundo de la ley mosaica. Y además, hermanos, Pablo se codió con gobernadores y reyes de entonces. Porque vamos a leer más tarde que él va a decir que él es fariseo de fariseos.
Y dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Es decir, hermanos, que él se sabía la ley mosaica al detalle. Hermanos, conocía la ley de Moisés con puntos y comas y con acentos, hermanos. Hermanos, y Pablo sabía, hermanos, quién era. Él era un don Pablo, gloria al Señor. En Filipenses capítulo 3, vamos a ver otros rasgos del apóstol. Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6, ahora dice, ciudadano al octavo día, del linaje de Israel. ¿Qué te parece? De la tribu de Benjamín. Recuerden que la tribu de Benjamín, ¿cuál fue esa? ¿En qué se distinguió? Bueno, cuando fue la división del reino en Israel en tiempos de Salomón, ¿sí? Cuando se dividió a través de su hijo, del hijo de Salomón, Roboam, el reino se dividió en dos. El reino se dividió en los reinos del norte y en los reinos del sur. ¿Sí? Uno fue, hermanos, el reino del norte con las 10 tribus. Lo del Señor eran 12 tribus, pero el reino se dividió en dos. 10 tribus se fueron al norte, ¿sí? Y establecieron la capital como en Samaria. Y posteriormente, hermanos, las tribus que se quedaron ahí mismo fueron 2 tribus. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín fueron las que se quedaron ahí, gloria al Señor. Entonces, el apóstol Pablo hace referencia a eso. ¿Sí? Que él era de la tribu de Benjamín, de los que se quedaron, gloria al Señor. Así que, mientras las 10 tribus establecen su capital en Samaria, las tribus, hermanos, de Judá, hermanos, y de Benjamín ponen su capital ahí en Jerusalén, gloria al Señor. Así que Pablo está haciendo gala, hermanos, de su linaje. Dice, soy del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, hermanos, pone énfasis en su calidad, hermanos, de su origen de sangre. Y dice, y en cuanto a la ley, hermanos, fariseo. Cuando dice fariseo, ¿qué es un fariseo? Mi hermanos, el fariseo era aquel que llevaba a su máxima expresión la ley mosaica. Es decir, resultaban ser más legales que el mismo Moisés. Hermanos, lo que no hacía Moisés, ellos lo rebasaban. Ellos estaban más arriba de la ley de Moisés. En otras palabras, hermanos, muchas veces Moisés simplemente reprodujo lo que Dios le dictó. Pero los fariseos querían que los otros hicieran lo que decía la ley, pero ellos no lo hacían. Lo del Señor. Ellos llevaban la filatería. ¿Saben lo que es una filatería? Hermanos, una filatería son aquella venda que se ponía aquí, que le ponían santidad a Jehová. Como hacerse notar que eran ellos reyes o sacerdotes de sacerdotes. Hermanos, pero aquí dice que era fariseo de fariseos. Así que Pablo era el maestro de los fariseos. Él era, hermanos, don Pablo. Dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Bueno, que Pablo atacaba las iglesias, como dicen ahora, con odio jarocho. Con odio jarocho. Hermanos, para Pablo nomás, si parece que estaba oliendo donde habían iglesias, hermanos, cristianas, y él iba, hermanos, él tenía las fuerzas, el apoyo del gobierno judío y romano para ir a buscar a las casas a los ministros. Los tomaban y a las casas, hermanos, las destruían, hermanos, sacaban a las personas y las mataban. Pobrecito del pastor también, que a él iba peor, hermanos, pero dice la escritura, dice que él perseguía a la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, hermanos, él resultaba ser más papa que papistas, como dicen, ¿no? ¿Sí? Es decir, él había llevado la ley a su máxima expresión, a la ley de los judíos. Gloria al Señor, ¿no? Ahora, ese fue en Filipenses capítulo 3, y en el 6 dice, en cuanto al celo perseguidor de la ley, ¿sí? Ya. Ahora, en Romanos capítulo 9, está muy interesante esto, hermanos. Romanos capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria, y el pacto, y el dar de la ley, y el servicio de Dios, y las promesas. ¿De quiénes son los padres y de los cuales vino Cristo? Ay,
Gloria al Señor. Permítame. Perdón, hermanos. Perdón. Sí. Gloria al Señor. Dice, ¿de quiénes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Vemos, hermanos, el celo del apóstol Pablo. Hermanos, él ostentaba un linaje, ostentaba una cultura y ostentaba una posición. En el capítulo 10, versículo 1, ahora dice, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración de Dios por Israel es para su salvación. Bueno, finalmente, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Que fue un hombre culto, ¿sí? De la aristocracia también romana y un hombre, hermanos, acérrimo de la ley judía. Ahora, en Hechos capítulo 22, vamos a ver otro aspecto del apóstol Pablo. Capítulo 22, versículo 3. Gloria al Señor. Dice, yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Bueno, finalmente él está diciendo que él es judío, él es romano, que fue muy educado, hermanos, pero vamos a ver que después el apóstol Pablo, él va a decir que todo lo que tiene, él lo tiene como un estiércol para servir a Dios. Hermanos, te voy a decir esto ahora, un resumen. Tú tienes habilidades o no las tienes, hermanos, pero échalas a un lado. Si tú amas al Señor, hermanos, no esperes estar en primera fila. Empieza desde lo más básico. Empieza sirviendo. Empieza ayudando, acomodando las sillas, sirviendo a la gente, recibiéndoles con un abrazo, hermanos, con un saludo. Pero hermanos, poco a poco Dios te va a ir ascendiendo. Gloria al Señor. Así que, hermanos, no se necesita tener mucha habilidad. Yo les he dicho, hermanos, tú pon el corazón. Pon el corazón. Tú amas al Señor, pon el corazón, después Dios te va a ir promoviendo poco a poco. Gloria al Señor. Y esto ha sido dado también en las empresas. Hay gente que entra, hermanos, como oficiales de limpieza y terminan siendo supervisores de personal o siendo jefes en otras áreas. Gloria al Señor. Hermanos, la gracia Dios te lo va a dar. Gloria al Señor. En el capítulo 5, en el capítulo 5 de Hechos, 34, ahora dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, honorable ante todo el pueblo, mandó que hiciesen sacar por un momento a los apóstoles y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer acerca de estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que él era alguien, al que se agregó un número de como 400 hombres, el cual fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos. Pues de esto se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Este también pereció y todos los que le obedecían fueron dispersos. Ahora te digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. ¿Qué estaba diciendo, hermanos? Que cuando Dios llamó al apóstol Pablo, hermanos, a partir de este momento Pablo se había vuelto indestructible. No había poder humano que lo pudiera detener. Y no porque Pablo fuera don Pablo, sino porque ahora, hermanos, la gracia de Dios estaba en el llamado de Pablo. Hermanos, ustedes ven, hermanos, que en muchas cosas el enemigo siempre quiso entorpecer la obra del ministerio de Pablo. Pero, hermanos, Pablo no se movió como nosotros solemos movernos, en nuestras circunstancias, en nuestra capacidad y en nuestra habilidad, sino que muchas veces, hermanos, Pablo se movió, hermanos, bajo la influencia o el mover del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo tuvo mucho éxito. Por eso es que Pablo, hermanos, tuvo mucho éxito en muchas cosas. A donde él iba, hermanos, seguramente él estaba orando, intercediendo por Dios. Y hermanos, y después Dios le daba la dirección. ¿Ustedes recuerdan aquel caso cuando, hermanos, dice que él vio una visión de un hombre macedónico? Le estaba diciendo, ven a nosotros y recíbenos. Sí, ven a visitarnos a nosotros. Y Pablo estaba pensando ir a una dirección, pero cuando recibió esa visión, hermanos, los horizontes y los planes de Pablo cambiaron.
De tal manera que Pablo dejó aquellas regiones y luego él se fue a Macedonia. ¿Y por qué fue a Macedonia? Porque esas regiones en las que Pablo iba a ir, posteriormente se va a ver que esas estuvieron bajo el paraguas del ministerio del apóstol Pedro. Así que esas áreas de Asia donde no fue Pablo fueron cubiertas por Pedro y por otros apóstoles. En cambio, Pablo entonces tuvo que ir a Macedonia, a Filipos y a aquellas regiones. Y cuando se fue a aquellas regiones, hermanos, vemos entonces que el desarrollo del ministerio de Pablo tuvo un gran éxito. ¿Y por qué, hermanos? Porque estaba siendo movido por el Espíritu Santo. De tal manera que el ministerio de Pablo fue movido, hermanos, directamente por revelación del Espíritu Santo. Y Pablo se convirtió en un hombre indestructible. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios ya lo había comisionado en ser el apóstol de los gentiles. Hermanos, cuando uno se mueve en esa dirección, en la voluntad del Señor, uno se vuelve indestructible. Hermanos, no hay poder humano que pueda destruir. Gloria al Señor. Entonces, ahora, Pablo fue alumno de Gamaliel. Ahora, ¿cómo fue su conversión? Bueno, vemos en el capítulo 9 del libro de Hechos. Observen esto, es sumamente importante. Bueno, el ministerio de Esteban y la obra de Jesucristo y su ministerio en la tierra definitivamente impactaron la vida del apóstol Pablo. Imagínense, hermanos, Pablo era enemigo de Jesucristo, hermanos, sí, y de las iglesias. Y cuando Pablo ve a Jesucristo, hermanos, clavado en la cruz, seguramente eso le afectó mucho, hermanos. Y pueden pensar que se gozó. Y también él se gozó cuando vio la muerte de Esteban. Sin duda alguna, hermanos, esto causó una honda impresión en la vida del apóstol. En Hechos capítulo 8, por ejemplo, vemos esta cita, dice, 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿De quién está hablando? De Esteban. Pablo se gozó con la muerte de Esteban. Y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron, hermanos. Ellos habían sido el núcleo principal, hermanos, eran los que Jesucristo había educado, había preparado y capacitado para estar ahí en ese momento. Y posteriormente, todas las iglesias, toda la gente que estaba en Jerusalén, a través de la muerte de Esteban, salió corriendo. Pero los apóstoles se quedaron aquí. Posteriormente, hermanos, ellos estuvieron saliendo, hermanos, pastorearon en esas iglesias. Y como obras misioneras, iban, predicaban y regresaban. Y luego establecían gente, crecía la iglesia, ponían, hermanos, gentes, nuevos pastores, pero ellos regresaban. Y así empezó, hermanos, la conversión, hermanos, el crecimiento de la iglesia. Gloria al Señor. Cuando nosotros vemos aquí, ahora en el capítulo 26 de Hechos 26, versículo 14, ahora dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Observen esto, hermanos. El apóstol Pablo llevaba, hermanos, tenía un poder, hermanos, que le había concedido el gobierno romano y los judíos. Así que él iba con una comitiva, iba en caballo. Pablo iba adelante, comandando, hermanos, la caballeriza. Iba adelante y también iban atrás un séquito de sus seguidores armados. Él sabía que en Samaria habían cristianos y en Judea y en muchos lugares. Y iba atrás de ellos. Y de momento cuando él iba para allá, hermano, dice que un resplandor del cielo se apareció. Dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Vamos a entender esta frase. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, quien recibió la voz fue Pablo, no fueron toda la comitiva. Dice, Saulo recibió esa visión y dijo, ¿por qué me persigues a mí? Es decir, Pablo estaba pensando que estaba persiguiendo a los judíos, a los gentiles, a los recientes convertidos en el evangelio. Pero lo que estaba haciendo Pablo es que realmente Pablo estaba persiguiendo a Jesucristo. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Hermanos, en un sentido metafórico se está entendiendo esto. Pablo, lo que estás haciendo tú es una manera torpe. Es una manera que te está trayendo maldición y condenación a ti mismo.
¿sí? Es como aquellos que están haciendo brujería y ellos piensan que va a sanar a su enfermo por hacer brujería. Entonces, lo que te estaba diciendo Jesucristo, dice Pablo, estás atrayendo maldición contra ti. Tú me estás persiguiendo a mí, hermanos. Y Pablo pensaba que estaba haciendo una buena obra. Hermanos, quien estaba haciendo ahí la obra era el poder del enemigo, el poder del diablo en la vida de Pablo. Así que él pensaba que estaba haciendo bien. Y eso que él era de descendencia judía, hermanos. Así que, hermanos, él vivía en ignorancia. Muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, pensábamos que nuestra religión, que nuestra fe era la verdadera. Dicen, yo soy católico o yo soy mormón o yo soy de Alá hasta que me muera. ¿Por qué? Porque así fue mi abuelita, mi tatarabuelita, mi mamá, mis hermanas, mis tías, mis tíos, mis primos, y yo voy a morirme siendo igual que ellos. Pues hermanos, si uno tiene el error, hay que salirse de él. Hermanos, entonces aquí Pablo pensó eso, que él estaba haciendo lo correcto. Y finalmente, hermanos, se estaba condenando a sí mismo. Y a partir de entonces, hermanos, la vida del apóstol Pablo cambió radicalmente. Dice, hermanos, mira, un análisis de esta cita. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Observe algo, hermano. El resplandor lo recibieron todos. ¿Sí? Pablo se quedó ciego. Ya estaba ciego desde adentro. Hermano, ya estaba ciego internamente. Él no veía. Él tenía el conocimiento entenebrecido, su pensamiento. Él pensaba que estaba haciendo bien, pero estaba mal. Hermanos, y ahora dice, hermanos, que una luz cayó sobre todos. Hermanos, pero hermanos, el único que entendió la palabra fue el apóstol Pablo. Hermanos, el resplandor lo recibieron todos, hermanos, pero aquí el único que entendió fue Pablo. La voz fue de Cristo Jesús directamente hacia Pablo. Y a partir de entonces, hermanos, la vida de Pablo va a cambiar radicalmente. Te lo dejo esto, hermanos, para que le eches ganas, para que entiendas, hermanos, el plan de Dios. Esto lo vamos a continuar la siguiente semana, igualmente viernes a las 7:30, hermanos. Les invito a conectarse. Hermanos, y vamos a continuar la conversión de Pablo, que está en el capítulo 9. Vamos a hablar cada uno de sus viajes, de sus 3 viajes misioneros, hasta llegar a Roma. Hermanos, las epístolas, cómo los levantó, qué epístolas son de Macedonia, cuáles son de Grecia y cuáles son de Asia. Vamos a ir detallando poco a poco. Hermanos, saludos y bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. Hasta luego. Gracias.